Hola, hoy conocerás cómo agrupar tus cuentas de QuickBooks con las cuentas del SAT en Financer. En primer lugar, como recomendación, se deben tener organizadas las cuentas en QuickBooks. Deberás ingresar e ir a la pestaña Contabilidad y seleccionar la opción Catálogo de cuentas. Verás que puedes crear cuentas en varios niveles, teniendo así un nivel principal y varios subniveles vinculados a este. Ten en cuenta que, de acuerdo a las leyes del SAT, es obligatorio tener al menos un nivel principal configurado. Para configurar una cuenta principal, deberás ir a Historial de la cuenta, hacer clic en la flecha que sale al lado e ingresar a la opción Editar. Se abrirá una ventana en la que podrás nombrar a la cuenta y tendrás que asignarle un número de acuerdo a su catálogo de cuentas. Para configurar una cuenta secundaria, deberás repetir el proceso. Historial de la cuenta, editar, colocar el nombre y código de la cuenta. Pero esta vez tienes que activar la opción Es una cuenta secundaria y escoger la cuenta principal a la que estará vinculada. Una vez que hayas organizado tus cuentas en QuickBooks, ingresa a la plataforma de Financer. Dirígete a la pestaña de cuentas y dale clic en Agrupar cuentas. Te aparecerán dos columnas. En la izquierda verás las cuentas ordenadas según el catálogo del SAT y en la derecha las cuentas que creaste previamente en QuickBooks. Deberás de seleccionar en ambas columnas las cuentas del mismo código. Darle clic a Agrupar y luego a Finalizar. Realiza este mismo procedimiento con todas las cuentas que desees agrupar. De tratarse de una cuenta secundaria, tendrás que hacer clic en el botón Más para que aparezca la cuenta. Luego dirígete a la pestaña de Balanza. Agrega el rango de fecha que deseas analizar. Clic en Aplicar y Cargar. Si es que lograste agrupar las cuentas correctamente, la balanza cuadrará de manera adecuada, por lo que estás listo para generar tu reporte en Excel o PDF y el XML para presentarlo al SAT. Ten en consideración que las cuentas principales se encuentran en negrita y que las cuentas agrupadas tienen al lado el símbolo de una caja llena. De no encontrarse este símbolo, deberás verificar si realizaste la agrupación correctamente. Y así de fácil es como puedes agrupar tus cuentas de QuickBooks con las cuentas del catálogo del SAT. Con Intequel Financer, controla tus finanzas y ten tus reportes para el SAT en segundos. Si quieres conocer más acerca de nosotros, visita nuestra página web y contáctanos.